Vamos a resolver el siguiente ejercicio que tiene que ver con barómetros. Aquí tengo el enunciado, ¿sí? Dice: Pascal duplicó el barómetro de Torricelli usando un vino rojo. ¿Sí? En vez de mercurio, él quiso utilizar un vino rojo de 984 kilogramos sobre metro cúbico. Y que estamos hablando de la densidad del vino en este caso, como el líquido de trabajo. ¿Okay? Entonces, en vez de utilizar mercurio, él quiso utilizar un vino rojo, y el vino rojo tiene la densidad que tenemos aquí. Bueno, aquí hay dos preguntas o dos cuestiones. La primera: ¿cuál fue la altura H? ¿Sí? Le damos la variable H de la columna de vino para la presión atmosférica normal. Quiere decir que cuando Pascal está haciendo este experimento, ¿cuál es la altura que él tuvo con respecto al vino en comparación a la que se tiene con el mercurio? Sí, que son aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Y como segunda pregunta es: ¿esperaría que el vacío sobre la columna sea tan bueno como para el mercurio? ¿Sí? Este vacío que se encuentra aquí. Bueno, vamos a empezar primero por medir la altura de la columna de vino, que obviamente será menor o será mayor a la columna que se hace cuando estamos trabajando con mercurio. Ok, estamos trabajando a la presión atmosférica estándar, que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales. Bueno, como estamos trabajando con un barómetro, nos debemos dar cuenta que para calcular la presión en un barómetro sería la presión atmosférica, que es igual a toda la presión que genera la capa de fluido. En este caso, esta es la capa de fluido. ¿Cómo calculamos la presión en una capa de fluido? Bueno, sería la densidad de ese fluido, en este caso que es el vino, la altura que tiene ese fluido, ¿sí? Que es la incógnita que nosotros queremos encontrar, multiplicado por la gravedad. Bueno, sabemos que estamos trabajando una presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es un dato que conocemos, ¿sí? Es una presión atmosférica estándar. Bajo la presión atmosférica estándar queremos conocer la altura de la columna de vino. Entonces, conocemos la presión atmosférica estándar, conocemos la densidad de ese vino y pues conocemos la gravedad. Entonces, hay que hacer un despeje en esta ecuación para encontrar la altura de la columna de vino. El despeje quedaría de la siguiente manera: sería la presión atmosférica dividida entre la densidad del vino multiplicado por la gravedad. Okay. La presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? Estándar. Luego la densidad de vino, 984 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos a hacer la operación y vamos a ver qué resulta de ahí. Serían 1.013 por 10 a la 5 entre, aquí me equivoqué, ok, voy a poner 1.013 por 10 a la 5 entre 984 multiplicado por la gravedad, que son 9.81, y me da como resultado que esta columna de vino tendría una altura de 10.49 metros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene 10.49 metros y la de mercurio tiene 760 milímetros? Bueno, pues es por su densidad. Al ser tan baja su densidad, necesita mayor columna para generar mayor presión. Bueno, mayor altura para generar mayor presión. Pues la respuesta sería que para Pascal, su columna de vino mediría 10.49 metros. Y la otra pregunta es: ¿esperaría que el vacío sobre la columna, es decir aquí, sea tan bueno como para el mercurio? No, no es tan bueno ese vacío. ¿Por qué? Si tú comparas la densidad del vino con la densidad del mercurio a valor estándar, ¿sí? Que es aproximadamente, la diferencia en las densidades, ¿sí? Provoca que este vacío no sea tan bueno,
si yo comparo el vacío que provocaría el vino aquí con respecto al mercurio y también su cambio de viscosidades o su diferencia de viscosidad.